quiero agradecer mucho a nuestros pastores por la oportunidad que me dan de venir a compartir un mensaje con ustedes, hermanos. Hemos estado hablando sobre la cuarta dimensión, sobre la esfera sobrenatural y el dominio o el control sobre la tercera dimensión. Y este tema se ha titulado Aprobados para gobernar. Recordemos que el pastor nos comentaba que movernos en la cuarta dimensión es importante porque tenemos que provocar los cambios que queremos ver en este mundo. Esos cambios que tenemos que provocar, hermanos, los tenemos que hacer tú y yo. Es nuestra responsabilidad tomar la posición que Dios nos ha dado para provocar esos cambios. Y para eso necesitamos algo muy importante. Necesitamos el poder y la autoridad que vienen de Dios para apropiarnos de ellos, porque Dios nos las quiere dar a nosotros y con ese poder, con esa autoridad, poder hacer esos cambios. ¿De qué cambios estamos hablando? Afuera en el mundo, incluso en nuestras vidas, puede haber mucha tristeza, puede haber desesperación, puede haber depresión, angustia, enfermedades, y ese no es el propósito de Dios. Y esos cambios que nosotros tenemos que traer a esta tercera dimensión, a este mundo natural, son esos cambios de lo que está enfermo, tiene que sanar. Lo que está deficiente, tiene que mejorar. Donde hay escasez, tiene que haber abundancia, porque esa es una evidencia del reino de Dios. Entonces, hermanos, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad provocar esos cambios. Y esos cambios, esa idea de Dios de gobernar, de tomar el poder y la autoridad, es la idea original. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó para gobernar. Dios les dio poder y autoridad. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a ver cómo Dios da poder y da autoridad a su primera creación. Génesis 1, versículos 26 al 28. Dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Imagínense esas palabras: dominen, señoreen. Eso denota poder, eso denota conquista, eso denota autoridad. Desde el principio, Génesis 1, el primer libro de la Biblia, Dios creó al hombre y la orden fue: dominen, controlen sobre los peces, sobre los animales salvajes. Imagínense qué nivel de poder tenía Dios para el hombre, qué nivel de autoridad, que sobre el animal más salvaje que tú te puedas imaginar, el hombre iba a tener dominio y poder. ¿Y cuál es la clave principal aquí? ¿Por qué Dios le estaba dando ese poder, esa autoridad? ¿Qué tenía en especial el hombre para tener ese poder? Cuando vemos en Génesis 1 que Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, así como era Dios, así era el hombre. Dios todopoderoso, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Esas características que tenía Dios, Dios se las había dado al hombre creado. Entonces, imagínense, hermanos, qué poder tenía Adán y Eva para dominar, para gobernar, porque eran muy, muy semejantes a Dios. No eran iguales, pero eran semejantes a Dios. Y vamos a ver qué pasó más adelante. Vamos unos capítulos más adelante, después de capítulo 1, llegamos al capítulo 3 y sucedió algo
muy triste. Adán y Eva desobedecen a Dios. Dice en Génesis 3, perdón. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Vemos una escena muy triste. Dios les había dado una indicación a Adán y Eva: pueden comer de todos los árboles del huerto, solo de este único árbol no lo comas, no lo toques, no lo comas. Pero Eva estaba cerca de la serpiente, vino la tentación, vio el árbol, lo deseó y cayó. Desobedecieron a Dios. Hermanos, y muchas veces así nos pasa en nuestras vidas. Dios, tenemos todas las indicaciones de Dios, sabemos qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer, pero de repente viene la tentación y desobedecemos lo que Dios había mandado. Esta desobediencia trajo graves consecuencias no solo a Adán y a Eva, sino a toda la humanidad. Vemos en el versículo 7 que trajo vergüenza. Dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de las higueras y se hicieron delantales. Ellos sintieron vergüenza. En el versículo 8 también podemos ver esto: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Cuando hacemos algo malo, sentimos vergüenza, nos ocultamos, nos escondemos. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Esto también trajo miedo. En el versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Con esa desobediencia hubo vergüenza, hubo miedo, hubo temor, cosas que antes no existían. Adán y Eva tenían la confianza, tenían la seguridad, pero cómo una desobediencia hizo tantas consecuencias. También vemos en el versículo 16, a la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Aparte del miedo, de la vergüenza, del dolor, entró al mundo el dolor. Y vemos también que por cuanto pecaron, en el versículo 23 dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Hermanos, esta desobediencia no solo trajo vergüenza, miedo, dolor, angustia, enemistad. Esto provocó que Adán y Eva fuesen expulsados, echados fuera de la presencia de Dios. Y hermanos, a esto se le conoce como la muerte. Cuando tú y yo no estamos en la presencia de Dios, eso es la muerte. Y por esa desobediencia entró la muerte al mundo. Y Adán y Eva
pierden la imagen que tenían de Dios. Ellos tenían la imagen de Dios, tenían una mente correcta, tenían una visión correcta, tenían dominio, poder, autoridad, lo tenían todo, pero por una sola desobediencia perdieron todo lo que Dios les había dado. Dios les había dado poder, Dios les había dado autoridad, y esto se perdió en el momento en que pecan. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el plan original de Dios era darle a su creación, a sus hijos, poder y autoridad, pero por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, este poder y esta autoridad que sí tenían Adán y Eva fueron quitados de ellos. Y eso, hermanos, no es una buena noticia. Y debido a esa situación, la muerte y el pecado entraron al mundo y pasaron a todos los hombres, y por lo tanto todos los hombres estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Esta es una mala noticia, pero más adelante vamos a ver que en Jesucristo podemos recuperar ese poder y esa autoridad que se había perdido. ¿Por qué? Porque hoy en día los planes de Dios siguen siendo los mismos. Los planes que Dios tenía para Adán y Eva de dotarlos de poder y de autoridad son los mismos planes que Dios tiene para ti y para mí. Dios quiere darnos poder y autoridad para juzgar, para dominar, para operar con poder en la tercera dimensión, en el mundo natural. Vamos a ver Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está hablando de Jesucristo, que despojó principados, potestades, y quiero que también me acompañen a ver el mismo versículo, pero en otra traducción. Colosenses 2:15, en la traducción de la lengua actual, dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Aquí vemos una muy buena noticia. Esa autoridad que tenían estos espíritus, estas potestades, Jesucristo vino, los despoja de ese poder, de esa autoridad, y Jesús recupera el poder y la autoridad que Dios nos quería dar desde un principio, y ahora nosotros podemos adquirir o tener ese poder, esa autoridad, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Esto, hermanos, es algo hermoso. Cristo vino a recuperar ese poder que se había perdido. Y quiero que veamos cómo hizo Cristo, cuáles son las características que tú y yo debemos imitar para poder recuperar ese poder, esa autoridad, así como Cristo las recuperó. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Me impresiona cuando dice siendo en forma de Dios. Hermanos, Jesucristo es Dios, y teniendo la forma de Dios, poderosa, grande, fuerte, Él dice que no se aferró a mantener esa forma. Él se despojó de una forma grandiosa. Dice en el siguiente versículo: sino que se despojó a sí mismo, tomando otra forma. Dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No puedo imaginarme cómo Jesús, teniendo la forma de Dios, que no es una forma mala, es una buena forma, se despojó, no se aferró a esa forma y adquirió otra forma. Y la verdad, hermanos, pasar de un nivel muy alto a un nivel muy bajo no es nada fácil. Imagínense todo lo que tuvo que pasar Jesús
para pasar de una forma ilimitada, de una forma grande, a una forma de siervo. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esta es la estrategia por la cual Dios le dio a Jesús el poder y la autoridad, porque Jesús no se aferró a nada. Él vino a esta tierra a servir, Él vino a esta tierra a humillarse, a tomar una forma entre los hombres, pero no una cualquier forma de hombre. Unos pudieran pensar que, bueno, voy a ir a la tierra como hombre, pero yo quiero ser un rey, quiero ser alguien en eminencia, alguien que me sirvan. Dice que Jesús tomó una forma de siervo. Y para eso, hermanos, no sé quiénes de acá les gusta servir, pero el servicio no es nada fácil. El servicio implica humillación, que nos tengamos que humillar nosotros porque tenemos que servir a alguien que es superior o que está por arriba de nosotros. Eso implica el servicio, humillarse, ya sea que tú te humilles para servir o porque alguien te humilla y te obliga a que lo sirvas porque es alguien que es superior a nosotros. Y esa fue la actitud que tuvo Jesucristo, humillarse. Para humillarse hay que despojarse. Y en el versículo 8 vemos Jesús se humilló a sí mismos. Hermanos, a lo mejor muchos de ustedes pueden decir, es que qué terrible ha de ser humillarse, yo no quiero humillarme. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y hermanos, la humildad es una de las virtudes más grandes que puede tener un hijo de Dios. Todos los que sirven tienen que tener humildad, porque tú no puedes servir con eficiencia si no has desarrollado humildad en tu vida. Tú necesitas ser humilde, porque solo a los humildes Dios les da su gracia, y solo con su gracia tú puedes servir, extender el reino y traer el reino a la tierra. Necesitamos humillarnos, hermanos, necesitamos ser humildes para recibir la gracia disponible de Dios en nuestras vidas. Podemos ver Mateo 20:28. Jesús, a través de la palabra de Dios, nos da muchos ejemplos de una vida de servicio. Él servía a la gente, los sanaba, estaba con ellos, los atendía, a sus discípulos les lavó los pies. La vida de Jesús fue una vida de servicio. Y en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pastor nos predicó hace unos días, hace unas semanas, y Gaby también nos predicó que debemos de tener un cambio de mente. Y hermanos, hoy en nuestra mente tenemos que programarnos a que nuestra vida tiene que ser una vida de servicio. Porque es el ejemplo que tenemos de Jesús. Yo no vine para ser servido, dice Jesús, yo vine para servir, y no solo servir, para dar mi vida en rescate de muchos. Y Él quiere que sigamos su ejemplo, pero para servir, punto número 1, no te tienes que aferrar a la forma que tú tienes ahorita. Yo no sé cuál es tu forma ahorita, es que tú puedes decir, es que yo soy grande, yo soy jefe, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Yo no sé cuál es tu forma, pero si el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó aferrarse a esa forma, se despojó a sí mismo y adquirió una forma de siervo, ¿por qué tú y por qué yo no nos vamos a despojar de cualquier forma que podamos tener en el mundo y humillarnos para servir a los demás? Porque es el ejemplo que hemos recibido de Cristo. Amén. Otra actitud que podemos ver en esta lectura dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, cuando tú eres humilde, cuando tú has dispuesto en tu corazón servir,
La obediencia va de la mano con el servicio. No puedes ser una persona desobediente, pero buen servidor. Servicio, humildad y obediencia van muy pegados de la mano. Y Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Imagínense qué grado de obediencia, que morir fue parte de la obediencia que Él hizo para con el Padre. Una obediencia perfecta. Y hoy Dios quiere que programemos nuestra mente para despojarnos, para humillarnos, para servir y para ser obedientes. Y hermanos, yo sé que lo que les estoy diciendo como que no suena muy motivante, pero ese es el momento, ese es el camino correcto para que suceda en nuestras vidas algo que sucedió en la vida de Jesús. Vamos a ver en Filipenses 2, vamos a los siguientes versículos, Filipenses 2 del 9 al 11. Una vez que Jesús adquirió forma de siervo, se despojó, se humilló y obedeció hasta la muerte, ahora vamos a ver la intervención de Dios a su vida y lo que esto trajo a Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La gloria es para Jesús, la gloria es para Dios, hermanos, y este es el camino de recuperar la autoridad. Jesús se despojó, Jesús se humilló, Jesús se hizo siervo, Jesús fue humilde, obediente hasta la muerte. Él hizo esto, hermanos, delante de Dios, pero Dios viene y lo levanta y lo exalta y lo pone con un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Jesús. Y hermanos, ese nivel de autoridad y de poder no es solo en el mundo. Dice que en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, toda lengua, toda rodilla se doblará para reconocer que es un nombre sobre todo nombre. Le dio, hermanos, la máxima autoridad, le dio el máximo poder. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. El poder, la autoridad para decretar cosas que sucedan aquí en la tierra. Así como Jesús caminó con poder, caminó con autoridad. Dios nos está mostrando hoy cuál es el camino para recuperar el poder y la autoridad. Pero hermanos, algo que es muy importante y quiero hacer mucho énfasis en ese punto. La última parte del versículo dice, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué dice después? ¿Para quién es la gloria? Hermano, cuando Dios ve tu corazón, que decides servir, que decides humillarte, que decides despojarte, Dios te va a exaltar, hermano. Así como exaltó a Jesús, Dios te va a exaltar. Y esa exaltación de Dios es el respaldo de Dios en tu vida. Esa exaltación es cuando tú oras por una necesidad y Dios responde a la necesidad. Es cuando tú estás en una escasez y Dios dice, se ha humillado, esta persona está obedeciendo, esta persona se está despojando. ¿Qué necesita? Yo se lo doy. Y cuando Dios provee, hermano, esa es la manera en cómo Dios nos exalta. Pero un punto muy importante en este nivel: cuando tú seas exaltado por Dios, no te olvides de que la gloria es para Dios. Hermano, no te quedes con la gloria es para Dios. Dios quiere exaltar a sus hijos, pero hijos que le den la gloria al Padre. Y hermanos, ahorita que toco el tema de la gloria, no puedo evitar hablar del orgullo. El orgullo es un espíritu que está muy fuerte en el mundo. En el mundo vemos gente orgullosa, gente que quiere la gloria para sí mismo. Y una persona orgullosa no es capaz de despojarse. Al contrario, la gente orgullosa quiere más, quiere adquirir, quiere posiciones más altas. No se despojan, no se humillan, no obedecen. Y hermanos, cuídate de que tú tengas orgullo en tu vida, porque como lo dije hace ratito,
Dios resiste a los soberbios. Y mientras más soberbia, mientras más orgullo albergamos en nuestra vida, Dios te está resistiendo. Y resistir es ni te quiere ver y te aparta y te aleja. Y apartados de Dios, nada podemos hacer. Apartados de Dios, tú y yo no somos nada. Así que despójate de todo orgullo y sé humilde. Sirve a la gente, hermanos, sirve a los demás, no buscando la recompensa del hombre. Porque, hermanos, yo lo veo mucho. Gente que se disfraza de servicio y sirvo por acá y sirvo por allá. Pero, hermano, cuando tú tienes un corazón de siervo, cuando tú tienes una forma de siervo, tú puedes servir al más grande, pero también vas a servir al más chiquito, porque es tu corazón. Pero cuando tú buscas la recompensa del hombre, tú buscas a alguien que esté superior a ti, le sirves a esa persona, le das regalos, le hablas a esa persona, pero no lo haces con todos. Y eso, hermano, no quiero juzgar que está mal. Vas a tener tu recompensa. Ese hombre, esa mujer a quien tú estás sirviendo, te puede recompensar. Te va a dar un regalito, cuando necesites prestado te lo va a dar, va a estar pendiente de ti por lo que estás haciendo para con ella. Pero no sé tú, pero yo prefiero servir a Dios. Yo prefiero servir a Dios porque yo quiero y anhelo la recompensa de Dios a mi vida. Y yo sé que servir a Dios significa servir al hombre, pero yo no busco la recompensa del hombre, yo busco la recompensa de Dios. Entonces, hermanos, gocémonos que Jesús recuperó el poder y la autoridad que Adán y Eva perdieron. Y el siguiente punto es Jesús, varón aprobado delante de Dios para gobernar. Entendemos que con todo lo que hizo Jesús, se humilló, se despojó, fue obediente. Eso, hermanos, en pocas palabras significa hizo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa ser aprobado delante de Dios. Y vamos a ver un versículo en Hechos 2:22 que menciona de manera literal que Jesús fue un varón aprobado delante de Dios. Dice Hechos 2:22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermanos, ¿qué hizo Jesús? Acuérdense, Jesús agarró forma de hombre y entre los hombres agarró forma de siervo. Se preocupó por hacer la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios fue aprobado y vemos que señales, milagros y prodigios estaban en él. Hermanos, Jesús gobernó sobre la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque fue un hombre aprobado por Dios. Y hoy es el deseo de Dios que tú desees, que tú anheles también ser una persona aprobada por Dios. La Biblia en segunda carta de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú debes buscar en tu vida diaria presentarte no delante de los hombres, no en el mundo, presentarte delante de Dios, pero con una actitud, hermano, aprobado. Eso significa que me puedo presentar delante de Dios, pero no aprobado. Me puedo presentar delante de Dios reprobado. Adán y Eva fueron reprobados por Dios de tal manera que los desechó de su presencia, pero Jesús fue aprobado y Dios le dio poder y autoridad. Quisiera que volvamos a ver el mismo versículo, pero en otra versión TLA, que dice, siento que aquí queda más claro: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Y hermanos, yo sé que muchos de nosotros
luchamos a veces con la aprobación y queremos ser aprobados por la gente, que la gente nos apruebe, nos quiera, nos ame. Pero hermanos, aquí Dios nos está ubicando. Esfuérzate, anhela, dice, haz todo lo posible, todo lo que dependa de ti, todo lo que esté en tus fuerzas, procura ganarte un tipo de aprobación, la de Dios. Y hermanos, muchas veces el hombre, por tener la aprobación de otros hombres, perdemos la aprobación de Dios. No caigas en este error. Busca primero la aprobación de Dios. Y si tienes la aprobación de Dios, muchas veces Él te va a aprobar delante de los hombres, pero aún así, a veces por seguir la aprobación de Dios, ¿qué pasó con Jesús? Jesús fue un varón aprobado, pero el día de su crucifixión, vean cuántos lo rechazaron. Si eres hijo de Dios, bájate. Si eres, no tuvo en ese momento la aprobación del hombre, pero tuvo la más grande y mejor aprobación, la aprobación del Padre. Bueno, hermanos, y aquí quiero aclarar un punto muy importante. Una cosa es ser usado por Dios, otra cosa es ser aprobado por Dios. Y yo quiero hablarles ahorita un poquito de mí. Yo trabajo como maestra, doy clases en la Facultad de Química y constantemente tengo alumnos en una asignatura de laboratorio. Y es interesante la forma de cómo evaluamos los laboratorios, porque en un laboratorio no evaluamos conocimientos. Es importante que los alumnos traigan conocimientos, desarrollen habilidades, pero lo más importante es que apliquen sus conocimientos a resolver las problemáticas que se presentan en una práctica de laboratorio. Y me ha tocado reprobar estudiantes, porque yo sé que tienen el conocimiento, sé que tienen la habilidad, pero no pudieron aplicar esos conocimientos, resolver la práctica y los resultados les salieron equivocados. Entonces, hermanos, esto nos puede ejemplificar mucho el mundo espiritual. Tú puedes saber muchas cosas de Dios. Puedes venir los martes, puedes venir los domingos, puedes saberte la Biblia, podemos tener conocimientos y no solo tener conocimientos, incluso podemos ser usados por Dios. Ser usado por Dios significa que tú cuando oras por alguien enfermo, esa persona puede sanar. Si ves una persona endemoniada, echas fuera el demonio y sale. Hablas de Cristo y la gente se convierte. Hermanos, eso es ser usado por Dios. Y no estoy diciendo que ser usados por Dios es malo. Qué bueno que seamos usados por Dios. Pero muchas veces somos usados por Dios, pero nuestras vidas no son aprobadas por Dios. Cuando Dios te usa, lo que está usando, lo que está probando es su nombre, es su palabra. Porque si tú dices, en el nombre de Jesús, sana, es el nombre de Jesús el que tiene el poder. Y por eso la gente sana, porque Dios respalda su palabra. Y si tú usas su palabra, ten por seguro, Dios te va a usar. Pero hermanos, muchas personas son usadas, pero sus vidas no son aprobadas delante de Dios. Y hoy quiero hablar un poco acerca de las características que necesitamos para ser aprobados. Ya vimos algunas: humillarse, despojarse, obedecer. Tenemos otras 3 características que necesitamos implementar en nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios y por consecuencia tener la aprobación de Dios. Número 1, Jesús vivía en santidad. La Biblia se refiere muchas veces a Jesús, lo acabamos de cantar, el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha. Jesús, hermanos, no pecó. Jesús siempre fue un hombre que vivió en santidad, agradando a Dios, y fue gracias a que Él cuidó su santidad, que su sangre tiene el poder para limpiarnos, para quitar todos nuestros pecados. Y si Él fue santo, nosotros también tenemos que ser santos. Hay un versículo en 1 de Pedro 1:15 que nos menciona que tú y yo tenemos un llamamiento santo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En cuántas maneras, hermano? En todas nuestras maneras de vivir. Toda tu manera de vivir, hermano, debe reflejar santidad. Desde cómo hablas,
cómo te expresas, qué cosas piensas. La santidad, hermanos, no es lo que se ve cuando estás en público. La santidad es lo que no se ve cuando no estás en público, cuando estás solo. Allá es donde se manifiesta la verdadera santidad. ¿Cómo hacemos? La voluntad de Dios, hermanos, hacer la voluntad de Dios forzosamente requiere santidad. Hay otro versículo en 2 de Timoteo 2:21. Y aquí nos quedará más claro. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Tú y yo vamos a ser instrumentos de honra cuando decidamos ser santos, limpiarnos de todo el pecado, hermanos, que hay en el mundo, que a veces nos contaminamos. Dios quiere que decidas en tu corazón, que te comprometas. Dice, busca diligentemente ser aprobado delante de Dios. Y una manera de ser aprobados es esforzarse por vivir en santidad. Número 2, otro aspecto que hizo a Jesús un hombre aprobado es que Jesús oraba de manera constante. Jesús oraba de manera frecuente. Muchas veces vemos cómo Jesús todo el día andaba predicando, andaba sanando. Muchas veces ni comía. Yo me imagino que terminaba muy cansado. Todos sus discípulos se iban a dormir, pero Jesús no se iba a dormir. Él se apartaba a un lugar solitario para buscar a su Padre, para estar en comunión con Dios, porque es Dios el que le daba el poder, es Dios el que le daba la autoridad, y ese momento de oración, ese momento de comunión lo llenaba para el día siguiente seguir haciendo los milagros y todo lo que él hacía. Hay un versículo en Mateo 26:42, vemos cómo Jesús, antes de ir a morir, estaba en el huerto de Getsemaní. Y hermanos, la Biblia dice, leyendo un poquito antes, no lo vamos a leer, pero la Biblia dice que Jesús estaba muy triste, estaba angustiado, porque él sabía que su muerte estaba cercana. Él tenía que obedecer e ir a una muerte. Pero vemos que Jesús oró 3 veces. En Mateo 26:42 habla acerca de la segunda oración. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al principio Jesús estaba triste. Hermanos, no es fácil enfrentarse a muchas cosas que la verdad no nos quisiéramos enfrentar. Y podemos sentir tristeza, podemos sentir temor, muchas emociones. Y podemos sentir nuestra voluntad y dices, no, yo ya no quiero, yo ahorita no quiero obedecer, prefiero no hacerlo, yo paso. Y Jesús tuvo esa lucha. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, no quiero hacerlo. Oró una vez pidiendo lo mismo. Oró esta segunda vez, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Oró por tercera vez pidiendo lo mismo. Y hermanos, después de orar la tercera vez, dice la palabra de Dios, que Él se levantó, le dijo a sus discípulos, acompáñenme, que ya vienen el que me va a entregar. Allá podemos ver que conforme iba orando, Él se fue fortaleciendo. Esa tristeza que tenía al principio, ese temor que tenía al principio, se fue quitando. Esa voluntad que Él tenía de no morir, se fue fortaleciendo y dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y hermanos, la oración es importante para que pasemos de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y el tercer punto, Jesús tenía un corazón de siervo. Y creo que ya quedó clara esta parte de tener un corazón de siervo. Y el corazón de siervo se resume en hizo la voluntad de Dios. No hizo su voluntad, hizo la voluntad de Dios. Jesús, hermanos, durante su transcurso en la tierra, tuvo a 12 hombres. Los entrenó, los preparó, vio que tengan la mentalidad de Cristo, que tengan la visión de Cristo, los transformó totalmente porque Él necesitaba entregarles el poder, necesitaba entregarles la autoridad. Y eso lo vemos en Lucas 9, del 1 al 2. Dice,
Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio, hermanos? ¿Qué les dio, hermanos? ¿Qué necesitamos tú y yo para gobernar sobre la tercera dimensión? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya vimos que Jesús recuperó el poder, Jesús recuperó la autoridad y, hermanos, Jesús está aquí. Te quiere dar poder, te quiere dar autoridad. Y yo creo que ya escuchaste cuáles son las instrucciones que tienes que seguir para recibir ese poder, para recibir esa autoridad. Quiero concluir con lo siguiente. Hay el último versículo, hermanos, que vamos a ver el día de hoy. Está en Isaías 61:1. Jesús, hermanos, murió, resucitó, estuvo 40 días más con los discípulos y se fue al cielo. Y les dijo: es necesario que yo me vaya, pero les enviaré a alguien. Dice la Biblia: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermano, ¿tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? Hay que orarle a Dios y decir y declarar: el Espíritu de Jehová está sobre de mí. Y ese Espíritu es un espíritu de amor, es un espíritu de poder, es un espíritu de dominio propio. Si tú dices: es difícil vivir en santidad, lo intento, pero no puedo, lo intento, pero caigo. Hermanos, la Biblia es clara con las cosas que sí debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer. Ya vimos en una prédica con la hermana Gaby que hay que saber elegir entre lo bueno y lo malo, pero aún entre lo bueno y lo mejor, aún entre lo mejor podemos elegir lo que glorifica a Dios. Yo creo que si tú y yo analizamos nuestras vidas, podemos hacer una lista de cosas malas que estamos haciendo, y esas cosas malas Dios quiere que tú las cambies a cosas buenas. Pero hay cosas buenas que hacemos y Dios quiere que cambies lo bueno en lo mejor. Y esas cosas que estamos haciendo mejor, quiere que tú tomes una decisión que glorifique al Padre. Hoy quiero hacer 2 invitaciones. La primera invitación es para ti que nos visitas por primera, quizá por segunda o por tercera vez. Dios tiene el poder de sanar tu enfermedad. Dios tiene el poder de darte libertad de esa tristeza, de esa depresión, de esa angustia, de esa esclavitud y esa oscuridad que tú puedes sentir en tu vida. Lo único que necesitas es que te acerques a Jesús. Jesús hoy quiere entrar a tu vida y cambiar tu destino. Si tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu vida, yo te invito a que hagas esta oración y la declares con voz fuerte y que la iglesia me apoye. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora yo confieso que he pecado. Me arrepiento de cada uno de mis pecados. Me arrepiento del orgullo. Y Señor Jesús, te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido que me sanes. Te pido que entres a mi vida. Yo hoy me rindo a ti. Rindo mi voluntad y me comprometo a hacer tu voluntad. Amén. Yo te quiero felicitar. Si tú hiciste esta oración, me lo puedes indicar levantando tu mano. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, de perdón de pecados, yo te pido que levantes tu mano. Y si tú has levantado tu mano, yo te pido que pases aquí al centro. Jesús quiere hablar contigo. Jesús quiere que te acerques a Él.
Yo sé que no es fácil pasar al frente, pero Dios te quiere dar la bienvenida a su familia. Bienvenida. Bienvenida a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Voy a orar por ustedes. Padre, te doy gracias por la vida de estas personas, Señor. Padre, tú has visto sus corazones y tú conoces sus necesidades. Mi Dios, yo te doy gracias por perdonar sus pecados. Yo te doy gracias por hacerlos tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que suplas todas las necesidades que ellos tengan en sus vidas, Señor. Tú conoces por qué situación están pasando, Señor. Bendícelos, trae luz a sus vidas, Señor. Trae amor, trae paz, trae salud, Señor. Trae sanidad y todas tus recompensas que sean sobre sus vidas, Señor. Sánalos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, séllalos, Señor, y no los abandones nunca, Señor. Los ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dios quiere darles un abrazo a través de unas personas. Pueden voltearse. La segunda invitación, hermano, es para ti. Hoy tú y yo necesitamos, ya no es si queremos, tú y yo necesitamos un compromiso de vivir en santidad. Tú y yo necesitamos hacer un compromiso de ser constantes en oración y de ser siervos que se humillan, que se despojan, que se mantienen en obediencia a su Padre. No te quiero fallar, amar. Díselo a Dios, cuido mis ojos, cuido mis manos. Cuidaré mis ojos. Cuidaremos lo que miramos, Señor, lo que vemos. Cuidaré mis manos. Cuidamos nuestro corazón, Señor. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Nos cuidamos, Señor, porque no te queremos fallar, No te quiero porque queremos ser agradables y aprobados delante de tu presencia. No te quiero fallar. No te quiero fallar. Vamos a hacer esta oración. Levanta tus manos y vamos a orar por ese compromiso que hacemos delante de Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aquí con nuestras manos levantadas, Señor, nos comprometemos a vivir en santidad, Señor. Nos comprometemos a ser constantes en la oración, Señor. Nos comprometemos a tomar esa forma de siervos, Padre Santo. Queremos presentarnos aprobados delante de tu presencia, Señor. Y Dios te dice en esta hora: el Espíritu de Jehová está sobre ti. Yo te unjo el día de hoy y te envío a que prediques las buenas nuevas a los abatidos, que vendes los corazones quebrantados, que publiques libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Señor, gracias por esta noche, Señor, y nos vamos llenos de tu presencia. Nos vamos creyendo, Señor, que todo poder y toda autoridad tú nos los has entregado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.